la clase anterior, ya le subí a plataforma. Un momentinho, falta que ingrese unos cuantos más, un ratito. Creo que ya. Bueno, la clase esa que recuperamos se la subí a plataforma, el video, y justamente me había quedado en lípidos derivados, lo último que correspondía al tema de lípidos. A ver, ¿qué habíamos visto así someramente en grandes rasgos? Lo que nos tocó ver en lípidos, habíamos visto que estos lípidos son biomoléculas bastante heterogéneas que se clasifican de acuerdo a la presencia o ausencia de ácidos grasos, lo que me llevó a hablar de los ácidos grasos, su clasificación, sus propiedades físicas y químicas. Así también los lípidos se clasificaban en lípidos saponificables e insaponificables. Los saponificables eran todos aquellos que tenían como parte de su estructura un ácido graso. Y ahí comprendía los lípidos simples y los lípidos complejos. Los lípidos simples eran los triglicéridos o acilgliceroles y las ceras, y los lípidos complejos venían a ser los fosfolípidos, los glucolípidos y las lipoproteínas. A su vez también vimos cómo se subdividían lo que venía a ser los fosfolípidos. Los fosfolípidos se subdividían en 3 categorías, que eran aquellos que derivaban de ácido fosfatídico, y ahí teníamos los diferentes ejemplos que venía a ser fosfatidilinositol, fosfatidilcerina, etcétera, y teníamos las cardiolipinas y los plasmalógenos. De ahí teníamos los glucolípidos que se subdividirían en cerebrósidos y gangliósidos, y por último las lipoproteínas de transporte y las lipoproteínas de membrana. Yo les había especificado que la clasificación de memoria con los ejemplos y las funciones. Este tema de lípidos es bastante corto. Ustedes pueden resumirlos en una simple hoja de papel bond, donde tendrían que incluir el tipo de lípidos, la clasificación, que es lo que le interesa a ustedes, manejar la clasificación de qué se está hablando, de qué tipo de lípidos se hablan, y especificar sus funciones, su ubicación. Y no es más, porque la parte estructural que les he ido presentando es solamente para que usted identifique de qué le estoy hablando o sepa qué es lo que estoy mencionando o recalcando varias veces. Entonces, ahí nos habíamos quedado en la clase anterior y tocaba finalmente los lípidos derivados. Para terminar ya eran los lípidos derivados o los lípidos insaponificables. ¿Qué son los lípidos insaponificables? Son aquellos que no forman jabones, son aquellos que no tienen ácido graso. Entonces, ¿quiénes son estos? Estos lípidos insaponificables son los terpenos, los esteroides y las prostaglandinas. Entonces, ¿qué son los terpenos o de quiénes se habla cuando se mencionan a los terpenos? Generalmente se hablan de estructuras que forman parte de ciertos vegetales y ciertos, sí, vendría a ser, si hablamos de la canela, por ejemplo, es un vegetal. La canela tiene ese típico olor a canela, es gracias a una estructura terpenoide. La hierbabuena, el típico olor a la hierbabuena también es una estructura terpenoide. ¿Y por qué no decir el olor del mentol, el olor de esas plantas de geranio, etcétera? Son estructuras terpenoides. Por eso se dicen, los terpenos pueden tener estructuras lineales, como puede ser 2 unidades de isopreno, que vamos a ver que pertenecen al geranio, al mentol, etcétera. O pueden presentar más de una unidad de isopreno. A su vez, y aquí tenemos que el escualeno, vamos a ver que el escualeno es un precursor del colesterol. Así también los terpenos se pueden presentar en estructuras cíclicas. Cuando a mí me dicen vitamina A, la vitamina A viene a ser una estructura terpenoide, por eso está catalogado como vitaminas de tipo liposoluble. Después tenemos el caroteno, la ubiquinona, la nosterol, etcétera, o estructuras mucho más grandes y más complejas que son los poliprenoles, y lo que vienen a ser más de 17 a 21 unidades de isopreno. Como ahorita vamos a volver a repetir eso, paso a la siguiente y sigo admitiendo. Discúlpenme un momento. Ya.
Los esteroides o esteroles, el segundo grupo que pertenecen a la familia de los lípidos insaponificables, tienen como unidad básica estructural o derivan de una estructura que se llama ciclopentano perhidrofenantreno. ¿Cuál es el esteroide o el esterol más conocido? Es el colesterol, y que lo vamos a ver que su importancia radica porque a partir de él yo puedo obtener ácidos biliares, hormonas de características sexuales masculinas y femeninas. Así también tenemos otro tipo de estructuras terpenoides que se encuentran formando partes de estructuras vegetales como el 7-deshidrocolesterol y el ergosterol, que no las estudiamos. Las prostaglandinas, el tercer grupo de lípidos insaponificables, son aquellas que se derivan de un ácido graso semiesencial. ¿Se acuerda que habíamos visto los ácidos grasos esenciales, que eran 3, el ácido linoleico y el ácido linoleico? A su vez, teníamos un tercero que viene a ser el ácido araquidónico. Le habíamos mencionado que era ácido semiesencial debido a que este se puede obtener de un fosfatidilinositol, por ejemplo. Por eso la bibliografía no nos cataloga como semiesencial, entendiéndose que cuando me dicen esenciales son aquellos que mi cuerpo no los sintetiza y los tiene que adquirir a través de la alimentación. Entonces, las prostaglandinas derivan de los ácidos grasos insaturados de 20 átomos de carbono. A partir de esto se puede obtener una gran variedad de prostaglandinas, muchas de las cuales todavía están en estudio. Entonces veamos las estructuras terpenoides. ¿O a qué se llaman los terpenos? ¿Dónde encuentro? ¿Cómo yo sé qué son? Generalmente los terpenos son aquellas estructuras lipídicas que forman parte de tejidos o células vegetales, obviamente que son compuestos de característica orgánica y que le confieren olores. Son los aceites esenciales que se pueden extraer de ciertas plantas. Por ejemplo, cuando se extrae el típico olor a limón, cuando usted dice, me compré un jabón con olor a limón, o necesito una esencia de limón para echar una torta o a un postre, usted va y lo compra. Y la característica es que esa estructura que se ha obtenido a través de un proceso químico no es más que una estructura terpenoide. Las estructuras terpenoides son aquellas entonces que le dan el típico olor de ciertas plantas y frutas. Por eso dice, confieren, son responsables de diferentes sabores y aromas en las plantas y frutos. Muy bien, ¿cuál es la unidad básica estructural de un terpeno? ¿Cómo yo puedo saber que estoy frente a un terpeno? La unidad básica estructural del terpeno es un compuesto químico que se llama isopreno, 2-metil-1,3-butadieno. Muy bien, ahí se los presento. El interés simplemente de presentarle esta estructura es de que usted verifique y vea de que no es una estructura tan sencilla. Cuando nosotros hablamos de esto, nosotros generalmente decimos que un terpeno es la repetición, varias veces repetir esta estructura de isopreno. Entonces nosotros vamos a necesitar repetir esta estructura de isopreno varias veces para conformar una estructura terpenoide. Muy bien, los terpenos entonces resultan de la unión de 2 o más unidades de isopreno, donde se une la cabeza y la cola. Es decir, carbono 1 con carbono 4 de otro isopreno, y así se van constituyendo las estructuras terpenoides. ¿Cómo se clasifican los terpenos? Los terpenos se clasifican en poliisoprenones o las estructuras lineales, o lo que vendrían a ser los terpenos cíclicos. Cuando me hablan de los lineales, estamos hablando que si se unen 2 unidades de isopreno, yo tendré aquellos que forman parte, por ejemplo, el típico olor de limón, de los limones que nosotros conocemos, no es más que una estructura terpenoide por la unión de 2 unidades de isopreno. Si me hablan del farmesol, que se encuentra en otras características del reino vegetal, son 3 unidades de isopreno juntos. Pero si me hablan del escualeno, este sí tiene una importancia desde el punto de vista, si quieren verlo, bioquímico. ¿Por qué? Porque es el precursor de lo que viene a ser el colesterol, y este escualeno corresponde a un poliprenol lineal, que es la unión de 6 estructuras básicas de isopreno, o 6 unidades de isopreno.
isopreno. Eso dice precursor de la biosíntesis del colesterol. Pero los terpenos no solamente se presentan lineales, se presentan cíclicos y se presentan con grandes estructuras unidas a fosfato. Por eso se dicen poliprenoles, como los dolicol fosfato o poliisoprenoles cíclicos, como en el caso de la vitamina A, ubiquinona, caroteno y lanosterol. Aquí simplemente les presento unas estructuras para que ustedes entiendan cuando yo les decía el geraniol es la unión de dos unidades de isopreno. Este es un isopreno y este es otro isopreno. Cuando los dos se juntan, por eso dice dos unidades de isopreno, es un terpeno que se conoce como geraniol y que le da el típico olor a ciertas plantas. Otra, ahí está un dolicol, que son estructuras mucho más grandes. En realidad, este tiene 19, 20, 21 unidades de isopreno, son mucho más grandes, son estructuras más complicadas. Y si yo le coloco un grupo fosfato, se llama dolicol fosfato. Las estructuras cíclicas que presentan los terpenos, ahí tenemos el famoso betacaroteno. Fíjense, ahí está la estructura terpenoide que me caracteriza a los betacarotenos. La vitamina A o retinol, tan conocido por nosotros, es una vitamina de característica liposoluble. Al decirme liposoluble, obviamente que me está hablando de que tiene una afinidad o es hidrofóbica, rechaza el agua y tiene una afinidad por solventes orgánicos. Ahí está la famosa vitamina A, es una estructura de tipo isopreno o terpeno, pero cíclica. Otra estructura cíclica, la que la vamos a ver en el tercer parcial, es la ubiquinona o coenzima Q. La coenzima Q ubiquinona, esta de aquí, tiene unas características muy particulares en los procesos óxido-reductivos o tiene que ver con la neutralidad de radicales libres que son causantes del envejecimiento. Si ustedes en algún momento, y esta es la coenzima Q10, si usted en este momento dice, sí, me parece que en algún momento escuché de la coenzima Q10, claro que sí, en cremas, usted va al supermercado y dice, no sé, de una determinada marca, rica en coenzima Q10, que evita el envejecimiento, disminuye las líneas de expresión, etcétera, etcétera. ¿Por qué eso? ¿Y por qué viene en una crema? Porque tiene la capacidad de ser liposoluble o tiene la capacidad de no solventarse, no solubilizarse en agua. Entonces, en un medio que es no acuoso, puede tranquilamente ser transportado. Y en la piel, no se olviden que la doble capa lipídica, o como su nombre dice, está formado por fosfolípidos. Pero lamentablemente esta coenzima Q10 no hace milagro. Está en las cremas, pero si usted ya tiene unas líneas de expresión bien marcadas, eso quiere decir, mamá, abuelita, dice que si yo me compro esta coenzima Q10 y ellas si se compran y se ponen, se les va a ir, van a quedar mucho más jóvenes. No, lamentablemente no. Simplemente más bien actúan como preventivo, pero ya sobre surcos y todo lo demás ya no. Pero fíjense, ahí está la famosa coenzima Q10. Entonces, cuando ustedes le pregunten, pues, ¿qué es la coenzima Q10? No se le vaya a ocurrir decirle a la mamá, a la abuela, es una proteína para la piel. No, es una estructura lipídica simplemente que contribuye con los procesos de oxidorreducción o contribuye con los procesos oxidativos, aquellos que son causantes del envejecimiento. Como preventivo se puede utilizar, pero ya no hace milagros sobre una piel completamente desgastada. Los esteroides. El segundo grupo de la familia de los lípidos insaponificables. ¿Qué habíamos dicho de los esteroides? Los esteroides o esteroles son aquellos que derivan del ciclopentano perhidrofenantreno. Y usted en este momento dirá, eso parece un trabalengua, ni lo entendí. ¿Qué? Repítamelo, aquí está. Cuando este es el fenantreno, son tres anillos de benceno condensado. Y fíjense que los anillos de benceno, para los que se acuerdan de química orgánica, se caracterizaba por la presencia de insaturaciones. Las insaturaciones se representan con doble enlace. Entonces, estos tres anillos están condensados. Cuando yo le quito esos enlaces, se llama perhidro. Le estoy quitando 7. Entonces, perhidrofenantreno. Ahora, si a este perhidrofenantreno lo uno a un ciclopentano, ciclo está cerrado y tiene 1, 2, 3, 4, 5, por eso pentano, yo voy a tener finalmente la estructura base sobre la cual se forman todos los esteroides. Entonces yo digo, ¿cuál es la unidad básica estructural de los esteroides o sobre qué se fundamenta?
la estructura de los esteroides, o cómo yo identifico un esteroide, porque tienen comunidad básica estructural de todo eso, me dice el ciclopentano perhidrofenantreno. Aquí está. Entonces, cuando yo veo un esteroide, siempre se va a repetir esa estructura. ¿Cuál es el esteroide más conocido por nosotros o el esteroide de mayor importancia? Es el colesterol. Aquel colesterol que se encuentra en la materia viva, tanto libre, dice, como esterificado. ¿Dónde lo podemos encontrar el colesterol? El colesterol lo podemos encontrar en las membranas, así como cuando usted, para que lo entienda, y dice, ¿cómo yo puedo encontrar el colesterol? Esa estructura tan grande. Cuando usted tiene una barda, tiene una casa, por ejemplo, de, qué sé yo, de 1000 metros, y decide ponerle una barda alrededor, entonces, si usted no le pone cada cierta distancia como una especie de hormigón, la barda se cae. Quien alguna vez ha visto o sabe o ha escuchado, no es que usted levanta los ladrillos y todo va tal cual alrededor, no, porque si fuera así, vendría uno de esos ventarrones típicos de esta tierra cruceña y más que seguro que se llevaría un cristiano cuando se cae la barda y usted estaría pagando daños y perjuicios por haber mandado a hacer mal la barda. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Cada cierto tramo se coloca un hormigón que hace de sostén para que cuando venga el viento no se caiga la barda. Entonces, ¿qué hace el colesterol en las membranas plasmáticas? Eso, cada cierta distancia se encuentra como empotrado el colesterol y da cierta rigidez, estabilidad a nuestras membranas plasmáticas que no son más que una membrana fluida de fosfolípidos. Así también, ¿dónde encontramos el colesterol? No se olviden que habíamos hablado de las lipoproteínas de transporte, HDL, LDL y VLDL. Pues ahí encontramos también el colesterol en mayor o menor cantidad. Y lo encontramos, una de las grandes importancias de este colesterol, y principalmente el exógeno, es que está relacionado con cuadros patológico conocido como ateroesclerosis, que no es más que la formación de ateromas, producto ya sea por el exceso de ese colesterol malo que se conoce como LDL colesterol, que ya lo habíamos mencionado clase anterior. Entonces, ¿cuál es la estructura del colesterol? Simplemente se las presento para que ustedes entiendan cuando se dice derivados del ciclopentano perhidrofenantreno. Aquí está. Este es el ciclopentano perhidrofenantreno. Entonces, ¿qué es lo único que hago? Le añado una cola que involucra los 27 átomos de carbono. En el carbono 2 involucro un oxidrilo. Entonces, esta es la estructura del colesterol. A ver, entonces, y usted mencionará y dice, pero el colesterol, ¿dónde lo veo? ¿Dónde lo estudio? Es realmente importante, sí, en la parte bioquímica se habla de un perfil lipídico que ya algunos grupos han expuesto. El perfil lipídico tan característico como marcador, una serie de marcadores bioquímicos que contribuyen a cuantificar los lípidos en el torrente sanguíneo. ¿Cómo cuáles? El colesterol, aquí presente, el triglicérido que vimos la clase anterior y las lipoproteínas que mencionamos la clase anterior, que es HDL, LDL, VLDL. Toda esa cuantificación con sus valores de referencia, quienes han visto y quienes no han visto todavía o no han llegado a la parte de la exposición, fíjense que se habla de los valores de referencia. ¿A qué se refiere eso? Y siempre acuérdense valores de referencia y no valores normales, porque ¿quién define lo normal y lo anormal? Entonces, generalmente se habla de valores de referencia. Cuando me dicen valores de referencia del triglicérido máximo a 150 miligramos por decilitro, cuando me dicen valores de referencia del colesterol, 200 miligramos por decilitro, y va a depender también si es hombre o mujer. Si me hablan de las lipoproteínas de transporte, el HDL, generalmente de 35 a 45 miligramos por decilitro, y también en muchos casos depende del género. Y el LDL máximo 150 miligramos por decilitro. Y el VLDL entre 3, 5 a 20 miligramos por decilitro. En base a esos valores, usted habla de las características o patologías que se pueden presentar por debajo del valor de referencia. Es decir, por debajo de 120, por debajo de 150, por arriba de 150. Y eso es lo que ustedes hablan en un perfil lipídico. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, lo que estoy haciendo ahora es presentarle las estructuras para que usted sepa de qué se está hablando, y cuando usted mencione
un paciente con triglicérido alto, colesterol alto, HDL alto, HDL bajo, LDL alto, VLDL dentro de los parámetros o alto también generalmente, entonces usted diga, este es un perfil lipídico que está alterado. Y cuidado, ¿no? Que hablar de un perfil lipídico alto en un paciente no es sinónimo de una persona obesa. Ese es uno de los grandes errores y ténganlo en cuenta cuando estén hablando o cuando estén exponiendo perfil lipídico. Generalmente las personas tendemos a asociar que colesterol alto en un paciente, triglicérido alto en un paciente, o usted ve un resultado de laboratorio donde todo eso está, los valores están por encima de los valores de referencia. ¿Cuál es la tendencia? Decir, seguramente este resultado pertenece a un paciente obeso. Y cuando ingresa su paciente obeso o usted va y verifica, no existe tal obesidad. Y en otros casos, usted le llega a un paciente obeso y le pide un perfil lipídico y resulta que están mejor los resultados que el de usted. Usted dice, entonces, ¿es que se han equivocado en ese laboratorio? No. La cuantificación del perfil lipídico no necesariamente está casada con el estado físico del paciente. ¿Por qué? Porque vamos a ir estudiando que cuando el colesterol, hay una patología que es la hipercolesterolemia familiar, en la cual hay una alteración enzimática o metabólica en el cual el cuerpo sintetiza colesterol. Le sintetiza en grandes cantidades, pero no tiene nada que ver con el tipo de alimentación. Y usted la ve a la persona, la verifica y es delgada. Entonces, de ahí la expresión de que hay que tener mucho cuidado con la interpretación que usted le da a los exámenes de laboratorio. Siempre el examen de laboratorio, los resultados y su interpretación va casada con la clínica del médico. Por eso un bioquímico jamás debe dar un diagnóstico en base a un resultado de un laboratorio. Yo puedo ver un perfil lipídico totalmente alterado y decir, quizás esta persona es obesa, y no, pero la clínica y la anamnesis, la exploración y todo lo que se hace para el llenado de una historia clínica orienta al médico y decir, no, usted presenta, por ejemplo, un colesterol alto, no es debido a sino hay un antecedente genético y pide los estudios complementarios. Entonces, eso involucra el tema de perfil lipídico para los que están exponiendo. Muy bien. El colesterol es importante en nuestro cuerpo. A ver, otro de los grandes mitos es, no debo consumir, por ejemplo, en la yema de huevo existe una concentración predeterminada de colesterol, aunque ya han visto de que existen, si ustedes van al supermercado, van a encontrar huevos en los cuales en cajitas especiales que dicen, estos huevos tienen un bajo porcentaje de colesterol. Y a usted le puede quedar la duda de decir, ¿será eso cierto? Mucho depende del tipo de alimentación que se le da a las aves para el desarrollo o no de ciertos productos, obviamente que son derivados, el huevo es derivado de las aves. Entonces, en este caso, de repente usted se pregunta y dice, entonces que me recomiendan no comer colesterol. Hay dos tipos de colesterol. Hay el colesterol exógeno y el colesterol endógeno. El exógeno es el que usted adquiere a través de la alimentación y es el que generalmente, como promotor del área de la salud, les recomienda no consumir altas cantidades, porque si usted ya está con lipoproteínas altas, LDL alta, HDL baja, colesterol alto, triglicéridos alterados, todo su perfil lipídico alterado, obvio que le va a indicar a su paciente una dieta disminuida o controlada, o lo va a derivar al nutricionista, que es el más encargado, el profesional del área, que le indicará a ese paciente qué es lo recomendable que coma para bajar el perfil lipídico y un cambio de estilo de vida. Entonces ese es el colesterol exógeno. Pero paralelamente a eso, cada uno de nosotros día a día está sintetizando colesterol. Y usted dice, ¿para qué mi cuerpo sintetiza colesterol? ¿Cómo va a sintetizar colesterol si acabamos de decir que el colesterol está relacionado con una patología que es la arteriosclerosis?
se forman ateromas, se va cerrando mis vasos, puedo tener problemas cardíacos, un perfil lipídico alto está relacionado con problemas cardíacos, accidentes cerebrovasculares, etc. Entonces de repente usted dice, no, es que es una locura que esté diciendo que mi cuerpo sintetiza colesterol, algo que le puede ocasionar daño. No, lo que le ocasiona daño es el exceso de colesterol exógeno, pero su cuerpo cada día, siempre y cuando no tenga una hipercolesterolemia debido a una deficiencia enzimática y hay un exceso de o una alteración metabólica, su cuerpo va a sintetizar colesterol porque lo necesita. Necesita esta unidad básica estructural que es el ciclopentano perhidrofenantreno para sintetizar los ácidos biliares. Dentro de los ácidos biliares encontramos un grupo de estructuras químicas que permiten la emulsificación de los ácidos grasos y la digestión, obviamente, de esto. Aquí hay una estructura, el ácido cólico. El ácido cólico, fíjense que tiene la misma unidad básica estructural del colesterol. Entonces, cuando este colesterol se dirige al hígado, que es producto, puede ser que sea llevado, producto del exógeno, o en su caso sintetizado, lo utiliza para sintetizar a su vez ácidos biliares, y estos ácidos biliares son indispensables para el proceso de digestión de los lípidos. Miren la unidad básica estructural. La unidad básica estructural es la misma. Entonces yo utilizo a mi colesterol que sintetiza mi cuerpo para obtener los ácidos biliares y hacer posible la digestión de ácidos grasos. Hormonas sexuales de características masculinas. Pues aquí tenemos la famosa testosterona, las características básicas del varón, como por ejemplo su baja cantidad de grasa. A ver, acuérdense ustedes de que la composición corporal de un ser humano es 80% masa magra y 20% grasa. Entonces, este porcentaje obviamente que tiene mucho que ver en relación si es hombre o mujer. Cuando se habla de la composición corporal de una mujer, obviamente que el porcentaje de grasa es mayor. Siempre les he dicho esto, las curvas que tanto admiran los varones, un buen par de caderas, un buen par de glándulas mamarias, no es más que grasa, siempre y cuando obviamente no sea silicona, ¿no? Pero no es más que grasa. Entonces, y esto hace, esto obviamente que le va a dar la característica a sus hormonas sexuales de características femeninas. Las masculinas está debido a la testosterona. Es muy común que en aquellas personas fitness, mujeres fitness, que quieren disminuir, que por naturaleza el cuerpo atrapa grasa. Y usted dice, ¿y por qué a las mujeres? Usted, mujer que me está escuchando en este momento, dice, ¿y por qué nosotros tenemos que tener tanta grasa? ¿Por qué? ¿Y por qué ellos no? ¿Por qué? Porque nosotros nos preparamos para ser madre cada mes. Es como que nuestro cuerpo invernara para albergar un nuevo ser. Entonces, eso que nos lleva a tener un porcentaje mayor de grasa. Entonces, ¿qué hacen estas personas fitness que quieren quemar esa grasa? Quieren quemar, marcar abdomen, marcar, verse más tonificadas, muchas veces recurren a la testosterona. Si bien las mujeres tenemos una pequeña cantidad de testosterona, pero es ínfima comparada en los varones. En los varones la testosterona se encuentra en mayor porcentaje, lo cual le da las características masculinas propias, como una piel más gruesa, una voz más gruesa, vellos, la abundancia de vellos de los brazos, piernas, etcétera, se debe a la presencia de esta hormona. Sin embargo, si yo mujer decido inyectarme hormonas de testosterona porque, no sé, voy a competir, quiero ser fitness y no quiero sacrificarme mucho, quiero más rápido perder grasa, aumentar masa muscular, etcétera, o me recomiendan porque supuestamente estoy gordita, voy al gimnasio y me dicen se le va a inyectar y qué sé yo, téngalo por seguro que usted está arriesgando su feminidad. ¿Por qué? Porque si usted involucra un exceso de testosterona, lamentablemente va a perder el ciclo menstrual, va a empezar a tener alteraciones en el ciclo menstrual, va a empezar a tener alteraciones hasta en la voz, una voz más gruesa, una característica propia de los varones. Es por eso que la testosterona tiene, si alguna vez ustedes lo han escuchado, sí, pero es que hemos escuchado que en los gimnasios colocan testosterona y que se ha visto que entró media gordita y ahora está marcada. ¿A riesgo de qué es? ¿A riesgo de qué? Porque es una hormona que está normal
normal en los seres, en los varones preferentemente. En las mujeres existe una pequeña cantidad, pero lamentablemente un exceso nos lleva a la contraparte. Lo mismo sucede con otra. Miren la estructura y la unidad básica. La unidad básica es el ciclopentano peridrofenantreno, por eso se dice que son hormonas esteroideas. Los estrógenos, el famoso estradiol en las mujeres, las hormonas sexuales femeninas, el que le da la característica particular de que usted tenga una piel delgada, una voz suave, típicas características de niña, de mujer, los estrógenos, o en este caso esas hormonas, los estrógenos o el estradiol. Y la unidad básica estructural es la misma. Miren, ciclopentano peridrofenantreno. ¿Por qué? Porque han sido obtenidas del colesterol. Y bueno, ¿y qué sucede si usted varón empieza a inyectarse estrógeno? Bueno, va adquiriendo pues las características femeninas, y de ahí que de repente ustedes dicen, como si tiene una voz más dulce que de una mujer. Sí, porque quizás ha venido inyectándose este tipo de hormona. Y bueno, no somos quien para decidir si es lo correcto o lo incorrecto, pero hay que tener mucho cuidado con el uso de estas hormonas. Y lamentablemente pues llega un periodo de la vida también en las que las mujeres vamos disminuyendo estas hormonas de características sexuales femeninas, que son el estradiol, y que son unos grandes protectores cardíacos. Mientras nosotros tengamos o estemos menstruando, seremos capaces de decir que muy difícilmente vamos a sufrir de un infarto agudo de miocardio. Son grandes protectores. No podemos decir lo mismo cuando ya entramos a la menopausia y esta hormona se va perdiendo. Bueno, entonces, ¿por qué mi cuerpo sintetiza colesterol? Porque necesita sintetizar ácidos biliares, necesita sintetizar las famosas hormonas esteroideas que vienen a ser las testosteronas y los estrógenos, o vienen a ser características particulares de los hombres y de las mujeres. Vamos con las prostaglandinas, el último grupo de los lípidos insaponificables. Las prostaglandinas derivan biológicamente de, ¿qué hemos dicho? De los ácidos grasos insaturados de 20 átomos de carbono, más conocidos como eicosanoides o el ácido araquidónico. A través de estas prostaglandinas yo puedo sintetizar los tromboxanos. ¿Para qué? Importante en los procesos de coagulación de las plaquetas. Los leucotrienos, importante en los procesos de defensa que se encuentran en los leucocitos. Y las diferentes prostaglandinas o eicosanoides que habíamos dicho, que tienen, diferentes estructuras. Se las voy a presentar en este momento, pero el interés de presentarles las estructuras no es para que ustedes se las aprendan, sino de que muchas de ellas están en estudio. Muchas de las prostaglandinas aún están en estudio y tienen una gran aplicabilidad en la parte farmacológica. Entonces, si usted está estudiando farmacología, por ejemplo, y le van dando, esta es una prostaglandina como este tipo, y le aparece otro tipo de prostaglandina, créame que son lípidos de tipo insaponificable que pertenecen justamente a los lípidos derivados. Ahí tienen otro tipo de prostaglandina. Simplemente esto para que vean que es el objetivo de ver la estructura en sí, pero no que se la tengan que aprender. Las prostaglandinas llevan ese nombre porque fueron descubiertas en un inicio en la próstata, de ahí prostaglandina. Sin embargo, hoy en día se sabe que están presentes en todas las células a excepción de los glóbulos rojos. Las prostaglandinas se han encontrado grandes actividades de esto. Pueden provocar descenso de la presión sanguínea, pueden encontrarse en la estimulación de la contracción de los músculos lisos, útero y tracto gastrointestinal, o se suele utilizar para inducir el parto. Inhiben o pueden inhibir la lipólisis de tejido adiposo. Las prostaglandinas en realidad tienen múltiples funciones y estas pueden ser antagónicas. Mientras una, por ejemplo, tiene una acción constrictora en un determinado tejido o órgano, otra tiene una acción dilatadora. Y múltiples funciones realmente que no hay cómo encasillarlas dentro de un parámetro y decir, no, todas las prostaglandinas pueden actuar como antiinflamatorios, no, todas pueden actuar como dilatadores, etcétera. No, tienen funciones completamente diferentes una de otra y lamentablemente todavía están en estudio. ¿Listo? Wow.
Terminamos entonces la parte de lípidos. Se acabó lípidos, empezamos con lo que vienen a ser las proteínas. Espérenme. Uy.